el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Adviento. Y el tiempo de Adviento es uno de los tiempos fuertes del año litúrgico, siendo el tiempo más fuerte la Pascua y los domingos de Pascua que siguen hasta 7 domingos, por lo tanto 7 semanas centrados en la Pascua. Por eso es digamos, un tratamiento monográfico. Y ahí el tiempo fuerte fundamental es la Pascua, el día de la Pascua y las 7 semanas que siguen de celebración de la Pascua. El segundo sería la Cuaresma, como preparación precisamente al misterio pascual, otro tiempo fuerte de 5 semanas que también tienen, digamos, una dimensión temática. Y el tercero es el Adviento. Fue el último que se introdujo este tiempo fuerte, pero ha aprendido mucho y ha aprendido muy bien en el pueblo cristiano. Primero tenemos que saber qué significa Adviento. Adviento es un sustantivo que viene del verbo advenire, en latín, que significa llegar o venir. Entonces, de ahí viene o nos conduce a la venida, a la llegada del Señor. Pero la venida, la llegada del Señor no es solamente la que celebramos en Navidad, celebrando cada año con gozo, con alegría, el nacimiento de Jesús, sino que la primera llegada, o si quieren la segunda llegada en el tiempo, pero la primera a la cual se refiere el tiempo de Adviento y los 2 últimos domingos del tiempo ordinario que hacen como una especie de eslabón, es justamente la segunda venida del Señor, o la venida que llamamos así también en gloria. Si se han dado cuenta, los 2 últimos domingos, el último no porque era Cristo Rey, pero también toda la figura de Cristo Rey, toda la celebración de Cristo Rey entra dentro de ese recapitular todas las cosas en Cristo y por lo tanto está muy bien puesto ahí como recapitulación de todas las cosas en Cristo, pero la semana que sigue el día o la festividad, la solemnidad de Cristo Rey, vuelve a ser una semana con la palabra de Dios orientándonos a la segunda venida del Señor. Entonces ahí se hace un eslabón y la primera semana de Adviento, el domingo pasado, ¿se acuerdan del Evangelio? Pues vuelve otra vez con la segunda venida del Señor, que realmente esperamos porque no ha acontecido todavía. Y como no ha acontecido todavía, así mejor. Como no ha acontecido todavía, es una venida que realmente esperamos. Sabemos que se realizará, sabemos que el Señor vendrá en gloria, no sabemos el cuándo, el día ni la hora. Y por eso se han dado cuenta que tanto las lecturas últimas del tiempo ordinario como el primer domingo y la primera semana de Adviento están insistiendo en aspectos que son muy fundamentales con relación a esa venida. El aspecto en primer lugar, la seguridad. El Señor volverá, que el Señor volverá en gloria. Y luego las actitudes. Si ya se han dado cuenta también, una actitud primera es la vigilancia. Otra actitud es la preparación. Ustedes saben como yo, si alguien que queremos, si alguien que hace mucho tiempo que no está con nosotros porque se fue a los estados, la mamá, el papá, el hermano, la hermana, el amigo, la amiga, y de que voy a ir dentro de unos meses, no dice siquiera cuándo, voy a ir dentro de unos meses. Entonces, la consecuencia en nosotros es esa otra actitud, la preparación. ¿Cómo preparo la casa? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a albergar? ¿Qué comida voy a hacer?
cuáles eran las que más les gustaban, y entonces preparamos también esa venida que se nos anuncia, la vigilancia, la preparación y la oración. Se han ido repitiendo en estos días esas tres dimensiones como actitudes que debemos tener ante la segunda venida del Señor. Y digo, esa venida es una venida real, no acontecida todavía. Y por lo tanto, la esperanza que engendra en nuestro corazón es una esperanza real. Estamos esperando esa gloriosa venida del Señor. Y yo diría algo, en este sentido, fíjense que toda nuestra vida cristiana se nos convierte en un larguísimo adviento. ¿Por qué? Pues porque toda la vida se convierte en espera. Y toda la vida se convierte en esperanza de que el Señor volverá. Entonces, estemos en Pascua, estemos en Cuaresma, estemos en el tiempo ordinario, ese adviento, esa venida que es segura, que nos produce una espera real, es una continua actitud en la vida cristiana. Entonces, ese sería el primer, digamos, el primer sentido del Adviento. Se hace más intensa en estos días, se nos recuerda, ya digo, desde el primer domingo, y se hace más intensa. La primera venida del Señor aconteció ya. Ya aconteció. Vamos a ponerle años y más o menos, porque ahí hay que poner año más, año menos, 2021 años, que vino, y entonces la esperanza de esa venida nosotros no la vivimos, nosotros la recordamos, pero no la vivimos. O sea, yo no puedo decir, estoy viviendo la esperanza de que el Señor va a nacer. Ya pasó. Lo que celebramos en Navidad no es un nuevo nacimiento de Jesús, sino que celebramos el nacimiento de Jesús que ya ocurrió, el nacimiento en carne, la encarnación. Entonces, como esperanza, nosotros nos ponemos en los zapatos de quienes esperaron la venida de Jesús, de quienes esperaron al Salvador, de quienes esperaron al que nos libró del pecado y de la muerte, con, sobre todo, no tanto con su nacimiento, pero para hacerlo tenía que nacer, y de ahí la importancia que se le dio más tarde en la vida litúrgica al nacimiento, porque si no hubiera nacimiento no hubiera habido nada, no hubiera habido Pascua, no hubiera habido salvación, no hubiera habido nada, ¿no? Entonces, nos ponemos en los zapatos de quienes esperaron, empezando con los profetas, siguiendo con los sabios de Israel, muchísimos salmos, son salmos de la espera del Mesías, de la espera de quien nos salvará, de la espera de quien será que el Señor cumpla todas sus promesas de salvación, y esa venida aconteció cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ahí nos ponemos, no de una manera ficticia ni mucho menos, sino como tantas veces nos pasa en los misterios de la vida de Jesús, nos ponemos en la esperanza de quienes precedieron y anunciaron y esperaron y rogaron que viniera, y finalmente el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Entonces, esa esperanza la recordamos en el tiempo de Adviento. Y pasado el primer domingo, que es justamente un domingo de esperanza de la segunda venida gloriosa, y la semana que estamos viviendo, la tercera ya se fija en uno de los que esperaron ya de una manera casi inminente, que es Juan, pidiéndonos también, o pidiendo a aquellos que esperaban al Mesías, pidiéndoles también la preparación.
enderecen, nos va a decir el domingo, enderecen los caminos del Señor, hagan rectas sus sendas. Y en la primera lectura, que lo escabroso se abaje, que lo hundido se suba, para preparar un camino ancho, un camino plano al Señor que llega. Pero entonces ese Señor que llega, para nosotros ya llegó. Entonces ahí el Adviento se nos convierte en recuerdo de los que esperaron con tanta ansia al Señor. Y luego ya en el segundo y en el tercer domingo, la gran esperadora va a ser la Virgen. Entonces, entre esas dos venidas reales, las dos, una ya acontecida y otra todavía por acontecer, podríamos ya hablar todavía de otra venida del Señor. Y es justamente la apropiación espiritual, real, que hacemos de la venida en carne de Jesús. Jesús vino como Salvador, no solamente para su generación, no solamente para aquellos que lo iban a ver, para aquellos que iban a estar con él, para aquellos con quienes iba a convivir, sino que Jesús vino como Salvador de todos, en un ya salvados, pero todavía no. Entonces es el tiempo de que nosotros nos apropiemos, nos abramos al ya de nuestra salvación. Y en este sentido yo creo que todos somos testigos como muchas veces ese ya lo estamos viviendo, a Dios gracias, con, como diría yo, pues con mucho realismo, ¿no? Con mucha fe, con mucha adhesión a la salvación del Señor, haciendo nuestra toda la esperanza y toda la realización de la salvación en Cristo Jesús, y son esos momentos en los cuales nos encontramos pues con el Señor presente en nuestro corazón y en nuestra vida, y por lo tanto como el motor de toda nuestra propia existencia. Pero ustedes como yo saben que hay veces en las que nos olvidamos de que el Señor ya es una realidad para todos, de que el Señor ya nos ha salvado, aunque todavía no estemos salvados del todo, que el Señor ya es el Señor de nuestra vida, de nuestra historia, que el Señor ya lo es todo para nosotros. A veces se nos olvida y tenemos que pedir de todo corazón que venga de nuevo a nuestros corazones. Ese es, digamos, el proceso de toda conversión. Y no solamente se convierte quien no ha sabido nunca nada del Señor y después de su anuncio le toca el corazón y se convierte. La conversión es también de quienes no estamos convertidos del todo. Y todas esas zonas que tenemos en nuestra vida no convertidas del todo están esperando también que abramos el corazón para que la venida salvadora de Jesús ya realizada no se quede en el aire, sino que se haga experiencia personal. Y en ese sentido el Señor está también siempre viniendo. Entonces ese panorama de tres venidas, en definitiva, la venida primera ya realizada, la venida en gloria todavía esperada y la venida espiritual todavía no del todo realizada, componen el tiempo de la venida, de la llegada del Señor, que es la que esperamos en el tiempo de Adviento, y por eso es un tiempo de preparación. Es un tiempo de preparación. Y la preparación supone avivar el espíritu para que ese avivar el espíritu nos haga comprender la grandeza de haber sido redimidos y la esperanza
de ser redimidos del todo con la segunda venida del Señor. Incluso la segunda venida del Señor la podríamos, incluso a mi modo de ver, subdividir. Una es la recapitulación de todas las cosas en Cristo Jesús, la venida gloriosa al final de los tiempos, cuando nosotros mismos seremos resucitados, porque hasta que nuestro cuerpo no resucite no estaremos salvados del todo. Pero sin embargo, otra es el momento de nuestro encuentro con el Señor en nuestra muerte. Entonces, yo creo que esa venida también entra dentro de este Adviento y entra también como Adviento, no solamente de un tiempo litúrgico, sino como Adviento que provoca la esperanza del encuentro con el Señor en toda la vida cristiana. Por eso, la virtud fundamental de este tiempo es la esperanza. La esperanza real en quienes no hemos llegado todavía a la meta y la esperanza histórica de quienes, esperando al Salvador de Israel y del mundo, tuvieron la gran suerte de decir: ya está aquí. Los personajes del Adviento, en este sentido, son el profeta Isaías. Si se dan cuenta, todos los días, lectura del profeta Isaías, como el gran delineante de toda la esperanza mesiánica. El gran delineante de toda la esperanza mesiánica. Juan el Bautista, como el precursor, y luego después María y José. Son los personajes del Adviento. Y justamente antes de terminar el año que el Papa quiso que dedicáramos a San José, yo les he enviado esta mañana un poco a la ligera, pero les habrá llegado a todas, ¿no? Todavía no, hoy no va. Hoy les llegará. Bueno, pues entonces lo que yo no diga lo van a tener ahí porque está... el Papa escribió justamente para el año de San José la Patris Corde, que significa con corazón de padre. Hizo una semblanza de José muy hermosa, primero en todos los momentos que los vamos a ver estos días, donde su figura se hace presente en los evangelios de la infancia, de Lucas y de Mateo. Saben que la infancia de Jesús la narran solo Lucas y Mateo. Juan, más teológicamente, tiene el anuncio del misterio de la Encarnación en el capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Pero no describe cómo fue ese hacerse carne, que sí lo describen en el Evangelio de la Infancia Lucas y Mateo. Lucas más desde la Virgen y Mateo más desde José. ¿Por qué? Mateo está escribiendo a una comunidad cristiana procedente del judaísmo y por lo tanto a Mateo le interesa sobre todo subrayar la procedencia davídica de Jesús, de tal modo que luego el ciego Bartimeo le puede decir con toda precisión: Hijo de David, ten misericordia de mí. Se emplea poco, esa es la verdad, en el Evangelio, el título de Hijo de David, pero la filiación remota, la descendencia de David, le viene a Jesús por José, no por María, por José. Y entonces no es de extrañar que Mateo, dirigiéndose a una comunidad cristiana procedente del judaísmo, le interese subrayar la procedencia davídica
de Jesús como Mesías. Ya digo, Lucas le da más importancia a la Virgen que a José, pero los dos son personajes del Adviento. Entonces, después de hacer un recorrido, ya lo verán ahí, de todos los momentos en que José aparece, pues en primer lugar en la aceptación de María, que lo deja un poco fuera de juego, y luego en el nacimiento, yendo hasta Belén, y luego en la huida a Egipto, y luego en el templo, y luego en la vida oculta, pues no cabe duda que María y José son los forjadores de, digamos, de alguna manera, de la personalidad humana de Jesús. Pero después de eso, que ahí lo tienen muy bien recogido todo, después de eso se dedica a algo que yo creo que es lo más importante, que es quién era este hombre llamado José. Y después de un primer tema sobre padre amado, en el sentido de que en la vida de la Iglesia ha sido desde el principio un padre amado. Si contáramos los pueblos dedicados a San José, las iglesias dedicadas a San José, las congregaciones religiosas dedicadas a San José, serían interminables. Y en ese sentido, amado por ser el eslabón que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, como descendiente de David. Pero luego el Papa se dedica a entrar un poco en el misterio de José. Y dice en primer lugar, es el padre de la ternura. En la reflexión que hace sobre la ternura, creo que nos viene muy bien. Desde un principio que se repite en la historia de la salvación, señala el Papa, aplicándolo a nosotros, las debilidades como punto de partida de las cosas grandes. Y dice, la mayoría de los designios de Dios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Es una reflexión muy hermosa y saca una lección que yo les quiero compartir. La van a tener ahí en el envío que les va a hacer Blanca. No es bueno pensar que Dios parte de nuestra parte buena y vencedora. Y para confirmarlo, aporta el bello texto de 2 Corintios, donde reflexiona Pablo. Para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me entre la soberbia. 3 veces he pedido al Señor que la aparte de mí y Él me ha dicho, te basta mi gracia porque la fuerza se realiza en la debilidad. 2 Corintios 12, 7 al 9. Con unas consecuencias prácticas para nuestra vida espiritual, a mi modo de ver, muy hermosas. Primera, aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura. Es decir, en definitiva, querernos. La siguiente me parece que es muy importante. Estar atentos a una mala comprensión de nuestra debilidad inducida por el maligno, por el demonio, que nos hace mirar nuestra debilidad con juicio negativo, mientras que el Espíritu nos la saca a la luz con ternura. Tercero,
La ternura es el mejor modo de tocar lo que en nosotros es frágil. El cuarto, nos cuesta aceptar nuestra propia fragilidad y debilidad. Solo la ternura nos saca de ese callejón sin salida. Quinto, en ese contexto, la importancia del encuentro con la misericordia de Dios en el sacramento de la verdad y de la ternura, que es el sacramento de la reconciliación. Nuestra verdad en la ternura de Dios, no en el juicio de Dios. Y vuelvo a repetir lo del maligno. El maligno nos puede decir la verdad, pero para condenarnos. Pero la verdad de Dios se nos ofrece siempre desde la imagen del Padre misericordioso de la parábola del Hijo pródigo. La voluntad de Dios, su historia, su proyecto, pasan también a través de la angustia de José. Así que José nos enseña que tener fe en Dios incluye también que creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y de nuestra debilidad. Y saca dos actitudes. En medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Y segunda, nosotros quisiéramos tenerlo todo bajo control, pero Dios tiene siempre una mirada más amplia. Y luego tengo ahí una serie de preguntas que no las digo aquí, sino que se las dejo para que sean materia de este Adviento. Yo creo que dedicar este Adviento a San José es una buena idea, justamente para terminar el año de San José muy cerca de su figura. Cuando tenga que terminar me avisas. El tercer punto lo presenta como Padre de la obediencia y trae los textos donde aparece la obediencia de José en el designio de la infancia de Jesús, sobre todo allí donde los evangelios nos dicen todavía: llévatelo a Egipto y para allá se lo llevo. Vete a Belén y para Belén que se va. Lo están persiguiendo, llévatelo a Egipto y para allá. En el templo, a buscarlo al templo. ¿Y qué nos enseña? Espera, que aquí está cambiado. Fíjate que no lo ha hecho por detrás. Este no lo ha hecho por detrás. ¿Quiere el que me mandó? Página 8. Esta es la página 9. ¿O no la ha hecho por delante? Ah, no, que están todas por... Bien. ¿Qué nos enseña la obediencia de José? José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres según el mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da. Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre en la escuela de José, durante la vida oculta de Nazaret. Aquella voluntad se convirtió en su alimento diario. Incluso en el momento difícil de su vida, en Getsemaní, Jesús prefiere la voluntad del Padre y no la suya propia. Y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, que recuerda a Filipenses. Por ello, el autor de la Carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Todos estos acontecimientos muestran que José fue llamado por Dios para servir directamente a la
persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De modo que Él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación. Y ahí vienen otras preguntas que yo creo que son interesantes. El padre de la acogida. En este sentido, yo creo que nos puede enseñar mucho también en este Adviento. José acoge a María sin poner cuestiones previas y confiando en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar la caridad a lo que aprendió por la ley. Por la ley aprendió el repudio. Y por la caridad se convierte en el hombre de la acogida. Y hace el Papa una aplicación. Hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física contra la mujer es patente, José se presenta como figura del varón respetuoso, delicado, que aun no teniendo toda la información, se decide por la fama, la dignidad y la vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios le ayudó a optar iluminando su juicio. Pero acepta acoger en un momento que le era duro, incluso desde la observancia de la ley. ¿Qué aplicación puede tener en nuestra vida? En nuestra vida ocurren muchas veces hechos cuyo significado no comprendemos. En la parte más vital, ¿no? Nuestra propia reacción en ese momento es a menudo de rebeldía o de decepción. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, se responsabiliza de ello y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de lo que esperábamos y por lo tanto viviremos más de la decepción que de la decisión. Y hay que tener ahí, sí, si no nos reconciliamos con nuestra propia historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre estaremos prisioneros de nuestras expectativas, de lo que podría haber sido y de las consiguientes decepciones. Y ahí nos quedaremos. La vida espiritual que José nos muestra no es, esto es muy importante, la vida espiritual que José nos muestra no es una vía que explica, sino una vía que acoge. Incluso a veces diciendo, pero ¿por dónde irá Dios? ¿Por dónde me lleva Dios? No es una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo a partir de esta acogida se puede intuir también una historia más grande y un significado más profundo, no por la vía de la huida. Nos parece que resuenan las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males?
Pero José no es un hombre pasivamente resignado. Su protagonismo es fuerte y valiente. La acogida que hace no es una manera de manifestar en nuestra vida. Perdón, la acogida es una manera de manifestar en nuestra vida el don de fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos fuerza de acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a la parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia, que también la tenemos. Lo repito, el Señor solo el Señor puede darnos la fuerza de acoger la vida tal como es, para hacer incluso sitio, espacio, a la parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia propia, que la tenemos. Padre, sí. voy a hacer una pregunta. De lo que usted dijo ahorita, que como humanos nosotros tenemos que recibir todo lo bueno que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Y también lo malo. Pero yo tengo entendido que todo lo bueno que recibimos viene de Dios. Todo lo malo es consecuencia de nuestras decisiones y nuestros actos, porque Dios no nos quiere dar. ¿Usted me puede explicar? Pero nos tenemos que acoger como vía justamente para, lo dije muy bien aquí cuando dice, la vida espiritual que José nos muestra, la vida espiritual que José nos muestra no es una vía que explica, sino una vía que acoge, y acoge la debilidad. No para, no para mantenerse en esa debilidad, sino justamente para superarla. Para aprender, ¿verdad? Y para aprender. ¿Cuántas veces el problema que tenemos es no haber acogido nuestro pecado? ¿Verdad? No para repetirlo, sino para vencerlo definitivamente con la gracia. Claro, ¿por qué estamos tantísimas veces con una lucha tan larga cuando podría ser más corta? Si nos decidiéramos justamente a acoger, por eso dice, solo el Señor puede darnos la fuerza de acoger la vida tal como es, para hacer espacio incluso a la parte contradictoria, inesperada y decepcionante que tenemos de la existencia. No para hacerle espacio, es decir, no se trata de negar nuestro pecado, no se trata de negar nuestra parte más contradictoria, no se trata de negarla, se trata de integrarla también en la gracia, justamente para que vaya madurando. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Pero reconciliarse con esa parte de la carne de la propia historia, aunque no lo comprenda del todo. Dios a nuestro santo le dijo: José, hijo de David, no temas. Y dice, nos repite a nosotros, no tengan miedo. Dejar de lado nuestra ira y decepción y dar espacio a lo que no hemos elegido, pero que está ahí. Darle espacio de la vida. Acoger así que la vida nos introduce en un significado a veces escondido. Nuestra vida puede comenzar milagrosamente de nuevo, si tenemos la valentía para vivirla según el estilo del Evangelio. Y no importa
si ahora todo parece haber cambiado un rumbo o haber tomado un rumbo equivocado, y si algunas cosas, incluso de nuestra vida, son irreversibles. Es un horizonte impresionante. Es un horizonte impresionante. Dios puede hacer brotar flores de las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reproche algo, Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Amén, amén. Entonces, se trata justamente de asumir esa dimensión. A mí me choca mucho, pero me hace mucho bien, aunque sea irreversible. Estamos de nuevo ante el realismo cristiano que no rechaza nuestra propia realidad. La realidad es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y con sus sombras. Y uno no puede estar llorando toda la vida que no ha sido perfecto, que no ha sido perfecta. No puede estar echando lágrimas toda su vida. Repita eso, padre, la realidad, perdón, la realidad. La realidad es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y con sus sombras. Esto hace que el apóstol afirme: sabemos que todo contribuye al bien de quienes le aman. Y San Agustín añade: aún lo que llamamos pecado, aún lo que llamamos mal. En esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento, sea alegre o sea triste. Lejos pues de nosotros el pensar que creer signifique encontrar fácilmente soluciones consoladoras. Yo puedo tener una fe a prueba de bomba y estar justamente pasando la mano. Eso no quiere decir es que no tengo fe. Es que tengo una fe que está siendo probada. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no busca atajos, sino que afronta con los ojos abiertos lo que está pasando, asumiendo la responsabilidad que le toca en primera persona. Toma al niño y a su mamá y vete a Egipto. Y puede decir: ¿qué hago? Yéndome a Egipto, que allá va a la parte que le toca a tomar al niño y a su madre para irse a Egipto. La acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil, es padre de huérfanos y defensor de viudas, y nos ordena amar al forastero. Y dice, fíjense lo que dice, que cariñoso con San José, es lo que dice el Papa al final. Deseo imaginar que Jesús tomara de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. Qué piropo tan hermoso para San José, ¿no? Deseo imaginar que Jesús tomara de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso, que lo hubiera aprendido justamente con José. Es un
piropo enorme para San José. En el quinto punto dice, es padre de la valentía creadora. Ante las dificultades, podemos detenernos, basta ya, y bajar los brazos, o podemos reaccionar de alguna manera. Las dificultades son justamente las que a veces sacan de nosotros recursos que ni siquiera pensábamos tener. La intervención de Dios. Dios no interviene clara y directamente, actúa a través de acontecimientos y personas. Entonces, estar descubriendo quién me ayuda a encontrar la voluntad de Dios, quién me ayuda a sacar fuerza de la debilidad, quién me ayuda a hacer de una dificultad una oportunidad. En este sentido, acuérdense del refrán que les he dicho tanto, a Dios rogando y con el mazo dando. Aplicado a José. José es el hombre por quien Dios cuidó de los inicios de la historia de la salvación. No vino Dios a cuidar de su hijo unigénito, se lo dejó a José. Se lo dejó a José. Entonces, es el hombre por quien Dios es el mazo. A Dios rogando con el mazo darnos. Es el mazo. Para cuidar de los inicios de la historia de la salvación. Él es el verdadero milagro con el que Dios salva al niño y a su madre de la tiranía de Herodes que lo quería. Pero no baja Dios a agarrarlo y subir sobre el cielo otra vez, sino que José y María hacen lo que haría cualquiera, es decir, nos tenemos que ir. Uno de los muchachos que tengo en la casa, por violencia en la aldea de Andrés, están justamente buscando y haciendo los papeleríos toda la familia para marcharse. Y el muchacho lo está haciendo también con mucha oración y con mucha, pero no baja Dios a llevárselo, sino que claro, tiene que hacer todo el proceso y todo el procedimiento. Pues eso pasa con el verdadero milagro. Dice Jesús, José es el verdadero milagro con el que Dios salva al niño y a su madre yéndose para Egipto. El cielo interviene confiando a la valentía creadora de este hombre que, llegado a Belén, al no encontrar alojamiento donde María pudiera dar a luz, preparara un establo, lo arreglara para convertirlo en el lugar el más acogedor posible para que el Hijo de Dios viviera en el mundo. Pero no le trae, no le manda al Señor del cielo una camita, ni le manda una casita, ni le da la fuerza para encontrar la solución. Entonces es el gran instrumento de Dios en la infancia de Jesús. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, de nuevo mediante un sueño, José es alertado de que lo proteja y en plena noche organiza la huida a Egipto. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos en una salvación en medio de amenazas? Desde una lectura superficial de estos relatos se tiene la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes y de los poderosos. Pero la buena noticia del Evangelio está justo en hacer ver cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes de la tierra, Dios siempre encuentra el camino para cumplir su plan de salvación. Nuestra vida parece que está a veces al capricho de fuertes poderes, pero el Evangelio nos dice que aquello que vale, Dios lo salva siempre.
Aquello que vale, Dios lo salva siempre. Con una condición, que tengamos la misma valentía, que tengamos el mazo, que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que supo transformar los problemas en oportunidades, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Y hace ahí una reflexión. Si algunas veces parece que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar y encontrar. O sea, nos quiere activos, nos quiere creativos, por eso le ha puesto padre de la valentía creativa. Comparación hace en otro numeral con otra valentía creativa, la que mostraron los amigos del paralítico, que para presentarle a Jesús lo bajaron por el techo. La dificultad no detuvo la audacia y la obstinación de aquellos amigos del paralítico, que estaban convencidos de que Jesús podía curar al enfermo y hasta que no se lo pusieron delante, no pararon. La valentía de José. En Egipto, María, José y el niño necesitaron qué comer, necesitaron encontrar una casa. José necesitó un trabajo. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos, como todas las familias, como muchos hermanos nuestros y hermanas migrantes, que también hoy arreglan sus vidas forzados por las adversidades y el hambre. En ese sentido, dice, creo que San José es realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra, su casa, a causa de la guerra, el odio, la persecución, la miseria. Al final de cada aventura de la que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levanta, toma al niño y a su madre y hace lo que Dios le ha mandado. Y luego hay una cosa muy bonita, dice: Jesús y María son nuestro tesoro y necesitan nuestro cuidado. Es muy bonito. Jesús y María son el tesoro más preciado de nuestra fe. En el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre. No se puede separar al hijo de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con él hasta la cruz. Y hace una invitación a preguntarnos si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y a María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. Qué bonito, ¿verdad? Y por ser custodio de Jesús y de María, José, y lo entendemos ahí, es custodio de la Iglesia. Es muy bonita esa parte. Hace luego el camino del cuidado, es muy bonito, pero como lo van a tener, yo les invito a que lo hagan su lectura de Adviento y su meditación de Adviento. El número 6 lo dedica a José como padre trabajador. Y ahí habla también muy bonito del empleo y la necesidad de que termine de una vez el desempleo con oportunidades reales para, sobre todo, los jóvenes. Eso yo lo vivo mucho allí con los jóvenes de la casa, ¿no? Las posibilidades reales cambian la vida de los jóvenes. Y en el número 7 dice algo que es muy bonito para que crezcamos en humildad. Padre en la sombra.
José es padre para Jesús como sombra de su Padre celestial. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Y hace estas reflexiones. Uno no nace padre, se hace padre. Y no se hace padre solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. A menudo en la sociedad de nuestro tiempo, los niños parecen huérfanos de padre. Y luego habla muy bonito también de una paternidad extendida. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejerce una paternidad con él. También nuestra Iglesia necesita hoy padres, que habla de los padres. Entonces, una paternidad extendida, una paternidad desprendida. Este trozo es muy bonito para que lo lean los papás. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. Esto es un poco más largo. Una paternidad generosa. La felicidad de José no está en la lógica del sacrificio de sí mismo, sino en la lógica del don, de la entrega de sí mismo. Una paternidad respetuosa. Aquí es muy bonito cuando llega el momento dice, José siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. En el dice, no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su padre, el del cielo. Y una paternidad referencial. Con el hijo nunca se trata de posesión, porque la paternidad es signo de una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la situación de José. Él es la sombra del único Padre celestial. Ese trozo es muy bonito. Y así es como termina con una oración que la vamos a hacer para terminar también nosotros. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Pues que San José, entre las figuras del Adviento, se convierta este año en esa figura, por indicación del Papa, el año de San José, a través de esta carta apostólica tan bonita, y la tienes muy desgranada, que se llama así, Con corazón de Padre. Amén. Preciosa, preciosa.